Bienvenidos a La Chirinola, el programa podcast donde analizamos, revisamos y platicamos sobre las noticias, la historia y la política que aconteció en esta semana. Y para acompañarme en este episodio me acompaña mi gran amigo Fernando Villarreal. Mi querido hermano, Amy Serrano, Amy. Amy. Hace mucho no me decían Amy. ¿Cómo Amy, estás, carnal? Bien, carnal. Más que listos. Otro viernes de Viernes más de Chirinola y agradecer a Brújula Política por la producción. Más que listos y puestos, carnal. No, pues muy bien. Fíjate que hoy te tengo una gran historia para arrancar el programa, ya que Eso esperaba, para degustar a toda madre el momento placentero del Monster. El anecdotario de la Chirinola ya se convirtió en una costumbre empezar con algunos temas generales. Y fíjate que te voy a contar la historia de cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. Latinoamérica Sí. se queda con un miedo fundado sobre Estados Unidos. Porque ¿Latinoamérica en sí? Sí, no sé. dimensionó el potencial que tenía Estados Unidos, pues en ejército, en armamento, en todas las cosas. Uh-huh. Entonces, el presidente de Estados Unidos, que era muy amigo de Walt Disney, deciden emprender una campaña a través de las películas de Disney que estaban siendo un boom. Ajá. Y manda Que las primeras fue Blancanieves y esas, sí, ¿no? Pinocho, Blancanieves Ajá, sí, y todas esas. Entonces manda a Walt Disney a Latinoamérica para pues tratar de generar personajes que pudieran encajar en las películas de Walt Disney, y como su distribución y sus estudios en ese entonces pues eran inmensos, pues deciden pues sí, arrancar con una campaña para concientizar a Latinoamérica de que pues América era de todos, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si te acuerdas que crearon 3 personajes que salían con el Pato Donald, que eran como 3 pájaros, Sí. literalmente. ¿No eran los cuervos? Como No, cuervos. no, eran unos pájaros que se llamaban los 3 amigos. Uno era brasileño. Claro, sí, claro. Uno No, era... que era como un periquito. Sí, que eran unos pericos. Ajá. ¿Los 3 eran pericos? Los 3 eran pericos. Ajá. Entonces generan esta parte de, pues sí, de conciencia para Latinoamérica. Pero cuando llega Walt Disney a México, se queda maravillado con Cricri. Que el nombre viene de cricket. Sí, de cricket. En Estados Unidos, Ajá. ¿no? Entonces, intenta Walt Disney lanzar una oferta a Gabilondo Soler. ¿Y no era nada de los Soler, de los hermanos Soler? No sé, desconozco. Okay. Porque ya ves que, bueno, es una dinastía Soler muy fuerte en el cine de la buena época del cine mexicano. Y en ese entonces era el boom de la época del cine. Ajá. Entonces, le lanza un pitch Walt Disney a Gabilondo Soler para intentar comprar a Cricri, porque la intención era que Cricri fuera, ya era un boom en México y en Latinoamérica por las canciones, pero que fuera la conciencia de Pinocho, el grillo. Entonces Gabilondo Soler pues se niega, ¿no? Pues sí pero sí tiene mucha similitud, ¿no? Sí, entonces ok, ¿y luego? Se niega a Gabilondo Soler. Ajá. Y le lanza pues varias pitch, porque aparte era el target que estaban buscando los niños, un personaje 100% mexicano que cantaba y tenía todos los elementos que un personaje de Disney en aquel entonces podría tener. Entonces, tras varias visitas a México, llega una última reunión donde Walt Disney cita a Gabilondo Soler y se niega a ir a la reunión y envía a su esposa, bajo la condición y la circunstancia de que negara cualquier oferta, simplemente que fuera a escucharlo, por no faltar como al respeto. Entonces, llega a Walt Disney, le lanza el pitch y se enoja, se enoja a Walt Disney porque no logra convencer a la esposa, porque ella tenía una encomienda de siempre decir que no bajo cualquier circunstancia. Y entonces, Walt Disney empieza a insultarla y se empieza a quejar de que los mexicanos, etcétera, ¿no? Y al enterarse de esto, Gabilondo Soler, pues obviamente prefiere mantener el personaje en México y Latinoamérica, y le escribe una canción a Walt Disney, pues retándolo, ¿no? Y ahí es cuando nace el ratón vaquero. No. Sí. Entonces nace el ratón vaquero. Y obviamente en español y en inglés, o sea, la canción.
Y se burla de Mickey Mouse, ¿no? En todo el personaje. Pues era un ratón que estaba encapsulado en una jaula, que estaba atrapado. Cabrón, esa no me la sabía, esa parte. Que hablaba inglés. Ajá. Y que pues no lo iban a convencer, ¿no? De liberar Ajá. al ratón. Ajá. Y entonces, pues, básicamente esa es la historia. Gabilondo Soler prefirió México. Y ya después, hubo una colaboración de un cortometraje de Cricri, que fue la película de Cricri. Y esta película ya la realizan con creadores de Walt Disney, más no con producción completa de Walt Disney. Ajá. Pero porque Gabilondo Soler tenía arraigado muy, su personaje ¿Era para michoacano, Gabilondo Soler? No me acuerdo de dónde era, no sé cuál era su origen. Ah, qué interesante. O sea, obviamente todos sabemos la canción del ratón vaquero, ¿no? Bueno, quien no creció en muchísimas generaciones, pasó igual con Chabelo, pero bueno, en el tema infantil, en la historia generacional de México, pues Gabilondo Soler, el tema de Criqui, un posicionamiento impresionante. Pero no me sabía esa historia, que Sí, exclusivamente, o sea, que el reto que le regresa a Gabilondo a Disney y al gobierno americano es el ratón vaquero. Sí, y fíjate lo que dice la canción. Dice, en la ratonera ha caído un ratón. Ajá. Con sus 2 pistolas y su traje de Cowboy. cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés. Y más de ser, y además de, De ser ser güerito, tiene grandes los pies, ¿no? Como burlándose Ajá. de los pies de Mickey Mouse. Ajá. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas. Y luego ya viene toda la parte en inglés. What the hell? Donde está la parte como del pitch, Ajá. donde lo niega. Y luego ya viene la parte de Gabilondo Soler donde le contesta, pues que tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión, o sea, también burlándose de las orejas de Mickey Mouse, ¿no? Entonces, pues es parte de la Ajá, historia ajá. tras bambalinas de Cricri que prefirió el latinoamericanismo y México que vender su personaje a Walt Disney. ¡Hala! Y Uy. obviamente Walt Disney pues tuvo que crear el personaje del grillo para Pinocho, que pues también cantaba y era una conciencia y demás. Ajá, Digo, el cuento ajá. ya existía, Sí. pero lo tuvieron que hacer ellos por su propia cuenta, diferente a Oh. Cricri. Qué interesante y qué orgullo, ¿no? El tema del mexicano. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera aceptado Pues Gabilondo? Lo hubieran hecho a un lado. Como pasó con el cuento también de Mary Poppins y muchos que fue yo creo que una línea muy estratégica de Walt Disney, ¿no? Buscar lo más rescatable de este tipo de personajes y hacerlos propios. sí, y yo creo que lo que hubiera pasado tal vez hubiera sido como Cantinflas, tal vez, que tuvo un boom Sí. en Estados Unidos, pero luego pues lo usaron por la popularidad que tenía Ajá. en México y Latinoamérica. Incluso llegó a tener un boom en Estados No, y Unidos. un reconocimiento inclusive por Charles Chaplin, güey. Ajá, pero luego termina nuevamente en México, ¿no? En México. Y termina con una carrera, pues digo, muy destruida por la parte personal, pero pues él sí tuvo la oportunidad como de venderse a Estados Unidos y tratar de, pues la verdad, de superarse allá. O sea, quien no quisiera estar en Hollywood, pero el final pues no fue como tan... ¿Tú tan crees lo que esperaban. ha sido el personaje mexicano más reconocido en todo el continente americano, Cantinflas? No, yo creo que es Chespirito. Ay, canijo, bueno, ahí tenemos un tema del debate, pero dicen que en sus buenas épocas Mario Moreno, el presidencialismo, otros presidentes, artistas, Sí. era un orgullo venir y tratar de conocer a Mario Moreno. Sí, y fueron, sobre todo porque Mario Moreno tenía como una parte de una crítica social muy, muy importante. Ajá. Porque, por ejemplo, existen películas como la de Su Excelencia, Ah, sí, muy buena. que es una crítica. Bueno, en general todas sus películas son una crítica. Sí, La sí. del maestro, el padre. Todos tienen una profesión, ¿no? Así es. Y Hasta el mago. el patrullero 777. El bombero atómico, que te ahí viene Sí. el patrullero. Pero yo creo que la mejor película de Cantinflas es la de Un día con el diablo. Ay, No sé si la buenísima. has visto. No, ¿sabes cuál me encanta? Me encanta. La de ahí está el detalle con Joaquín Pardavé. Sí, claro, Híjole. también es una gran película. Sí. Que es un holgazán, pero... No, y luego como... Que después esa película la hacen Manolini y Chilinsky también, la realizan igual. Pasan, no sé si 10 años y la realizan y también con muy buen éxito con Manolini y Chilinsky. Así es. Pero un peliculón. Oye, hablando de la Segunda Guerra Mundial... Sí. ¿Te sabes la anécdota esa de Roosevelt cuando era joven que estaba estudiando en la universidad y contratan a un pianista? No, a ver, platícamela. A ver. Está en la época de estudiante Roosevelt, güey,
y le encargan la semana, la coyuntura cultural, ¿no? Dentro de esa semana, güey, pues ellos contactan a uno de los mejores pianistas de aquel entonces del mundo, pues era un polaco y se llamaba Spielman, Ok. el polaco. Entonces, lo contratan, hacen los arreglos para que vaya a Estados Unidos a tocar, güey. Y cuando va a querer hacer su participación, güey, pues no reúnen al último el recurso, güey. Entonces, limita mucho que viaje el pianista a dar su concierto, ¿no? Y por azar el destino le manda una carta Roosevelt al pianista y le dice, ¿sabe qué? Lo único que tengo, pues no sé si eran $200,000, $100,000, lo único que tengo eran 15,000. Y él accede y dice, ok, está bien. Todo sea por la comunidad estudiantil a la que representas. Y va y ofrece su concierto. Pasa el tiempo, güey. Después este pianista pasa la Segunda Guerra Mundial, todo lo del caos, güey. Este pianista se vuelve presidente de Polonia. Entonces en el de Black Económico, güey, recibe una carta de Roosevelt diciéndole, oiga, porque estaba en crisis el Estado polaco. Le manda una carta diciéndole, él manda una carta exterior, el polaco, y manda obviamente el presidente de Estados Unidos pidiéndole cierta ayuda humanitaria y económica. Y le dice que sí, que con todo gusto. Órale. Que si se acuerda usted de aquel momento, le dice, no, pues no me acuerdo. Y ya le dice, mire, yo soy el que una vez le escribí una carta para decirle que si me apoyaba y con gusto el gobierno de Estados Unidos los colabora. Órale. Sí, está muy interesante. Qué esa. fregón. Sí, muy interesante. Sí, buenas O sea, el historias. karma. Sí, el karma. Claro, claro. Que en el Si bajo no- astral se llama el dharma, ¿no? El Que es dharma. El bien por el bien. El karma es como la consecuencia del mal y el dharma es la Claro, y consecuencia que del bien. si existe, existe, güey. Pues sí, todo lo que se siembra se cosecha. Claro, totalmente, Siempre. totalmente. Oye, mi Fer, pues Ya fíjate, empezamos de tema nacional. fíjate que ayer hubo... Ahora te manejaste muy prudente con el tiempo, hermano. ¿Por 12 qué? minutos de análisis Ah, no, general. traigo más chismes, carnal, pero los platicamos al final. No te creas, si nos da el tiempo, porque fíjate que pasó algo muy interesante. Existe un decreto por parte de la presidencia de la República en la que todos los mega obras del presidente Andrés Manuel López Obrador no podían ser, digamos, auditadas ni tenía temas de transparencia por el tema Seguridad. de seguridad nacional. Ujú, El INAI, que trae una guerra con el presidente, ujú. porque AMLO lo quiere... Bueno, primero nombraron a 2 consejeros Sí. y luego los vetó AMLO y ahorita están en el proceso de conseguir otros 2, pero AMLO ya dijo que mejor hay que desaparecer el INAI Ujú, porque no sirve para nada. ujú. Digo, esas son sus palabras. Sí, claro. Y deciden, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los proyectos, pues, no necesariamente tienen que ser de seguridad nacional, que por el contrario, violan los principios de transparencia por parte del gobierno hacia los mexicanos. Y ahora, pues, con la presidencia de Norma Piña, Ajá. que también hay una guerra ahí cantada con el presidente, pues, Y echan eso a- que entre comillas fue, no palomeada, pero pues sí muy sugerida por el presidente, ¿no? Sí. Que había una cierta alianza, ¿no? Una cierta acercamiento. Así es, y echan abajo, pues, este decreto que digamos, abre a la transparencia todo lo que se ha gastado en estos proyectos. Se O sea, aquí sabe- viene el aeropuerto, aquí vienen todos esos tipos de proyectos. el IFA Todo lo que 90, hace el la Sedena, ¿o no? Toda la obra pública que hizo la Sedena. no toda la obra pública que hizo la Sedena, pero abre, por ejemplo, el Tren Maya, Ay, cabrón. que el presidente ha aceptado que se ha gastado el triple en el Tren ¿Cuánto Maya. va hasta ahorita más o menos del presupuesto? No se sabe. No. O sea, Ni eso se sabe. no, Ni un cálculo. calculan que hay 50,000 millones Millones. de dólares en Ah, gastos, o sea, y entonces AMLO, como respuesta inmediata por la noche, decide sacar un nuevo decreto presidencial para que entre en vigor hoy con el diario oficial de la Federación, en el día de hoy, Ajá. y nuevamente digamos, tiene ciertas modificaciones para que no sea como que el mismo concepto, pero otra vez bajo el concepto de seguridad nacional, protege los proyectos, que son... Magnos de obra el- obra infraestructura son física. el Tren Maya, Ajá. el tren transísmico del Istmo de Tehuantepec. Tehuantepec, no sé si es el Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto de Palenque, Chiapas, el Ajá. aeropuerto de Tulum
y el aeropuerto de... Pues todo eso de lo de la zona de la península, ¿no? Sí, todos son los temas del sur. Entonces, pues está muy interesante porque pues no sabemos qué están protegiendo. Mira, te voy a decir aquí cuáles son los proyectos. Son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chetumal y Tulum. Y- Entonces, pues aquí lo interesante es por qué tanta secrecía, ¿no? ¿Por qué Ujú. la discreción en esas partidas? Cuando se sabe que, por ejemplo, en el AIFA se gastó más dinero del que se merece. Hay un Claro. escándalo peor, por ejemplo, con la refinería de Dos Bocas, Mm. que también ya dicen que se ha gastado el triple de lo que se debió haber gastado, que también una inversión de una refinería de por sí es un lano, Sí, no. sí, sí, sí. Imagínate haber ahora gastado el triple y ahora tener la secrecía por cuestiones de seguridad nacional de estos proyectos que son, digamos, los proyectos emblemáticos del gobierno de AMLO, Ujú. ¿qué Pero estas esconderán? obras sí las está construyendo la Sedena, ¿no? Sí, En conjunto, a lo mejor con yo sé que sí, con Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, pero sí es la Sedena, ¿no? sí, se está construyendo con las dos partidas, digamos, todo es dinero público, pero sí, obviamente están trabajando constructoras convencionales, pero también la Sedena, como se Ajá, trabajó con el AIFA y ajá, como se está trabajando con Dos Bocas. ajá. Entonces, pues lo interesante aquí pues es cuánto dinero puede estar ahí involucrado y cuál es el miedo, ¿no? De querer ocultar esas cifras, porque aparte están reservadas a No, claro, 50 años, o no, claro, sea. y lo más complicado e incomprendible es que siempre una de la estrategia de la cuarta transformación y de los mensajes del presidente siempre era las cartas abiertas y más sobre el recurso público, ¿no? Y más que son proyectos tan importantes que van a marcar el desarrollo de tu administración, ¿qué más no hacerlo latente en cuanto al recurso? Y en cuanto a la disposición de cuánto estás ejerciendo, cómo lo ejerciste y de qué forma lo ejerciste. La transparencia es vital en el desarrollo de cualquier gobierno y sobre todo para el desarrollo de la democracia inclusivemente. Sí, claro, y por ejemplo, justo entrevistan a las corcholatas y todas coinciden en que Andrés Manuel les va a dejar un gran proyecto de infraestructura con aeropuertos, con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas, incluso con el AIFA, pero el ocultar las cifras yo también considero que es gravísimo porque aparte era una de las banderas de Andrés Manuel, Es ¿no? que, es que, carnal, mira, yo creo que vámonos de los vicios de lo corto el que no puede ser fiel en lo poco, obviamente no va a ser fiel en lo mucho, ¿no? O viceversa. Lo manejamos aquí varios programas anteriores. Uno, el tema del que Barrabasal que continúe todavía este personaje, el de migración, el Garduño en migración y más con el tema, vámonos nomás con el tema económico de todas las empresas que él converge y Así que ha es. venido trabajando con gobierno federal cuando eres funcionario. Imperdonable. El tema que comentaste sobre el secretario de la Defensa Nacional, que en esta semana hace una declaración diciendo que él compró lo de su departamento, una sola obra, ¿no? Ajá, ajá. Un solo inmueble que compró un departamento en obra gris en 9 millones de pesos y que no cuesta los 30. Así es. O sea, son vicios y son, inclusive puntos en el tiro al blanco que en estas cositas tan chicas a dimensiones de las que son las obras que están realizando, con mayor razón tienes que abrirlas. Y más quienes las están generando. Pues son actores como el secretario de la Defensa Nacional. Sí, exacto. Y justo todo este recurso de pronto cae en la Sedena en esta parte de, no le quiero llamar militarización, pero de otorgar recurso por parte del gobierno federal a la Sedena para funciones de seguridad pública, construcción, seguridad nacional. Se militarizó el espacio aéreo. Todo se reserva para temas de seguridad nacional, pero aparte de algo muy importante, ahora le están dando una aerolínea. Esta semana Ah, sí, que la de mexicana, ¿no? la Secretaría de Hacienda autorizó que exista una aerolínea del bienestar, no sé si así se va a llamar, me Ujú. imagino, porque Aeroméxico ya se los ganaron, Oye, y es toda la flotilla de Mexicana de Aviación, junto con gran parte del personal, pero todo el recurso y todo lo va a operar la Sedena, ¿no? oye, es que, bueno, yo no entiendo cuál fue o cuál es la circunstancia. Les diste
no nomás la operación de seguridad, que por sí lleva mucho tema económico, mucho del presupuesto de seguridad a nivel nacional, pues la tiene obviamente la SENA, pero estás ejerciendo un proyecto de seguridad en cuanto a infraestructura, en cuanto a salud, las vacunas, las gestionó y las trabajó directamente la SENA. Entonces le diste un campo a un sistema de la SENA, le abriste su horizonte de operación, tanto en salud como en infraestructura, inclusive hasta a veces educativo, ¿no? Y en el tema de seguridad, y a ese mismo campo lo estás cerrando en el tema de la transparencia. Oye, yo no quiero dimensionar el día de mañana, pero así fue el mismo tema de García Luna con Calderón, que llegó a un tope. Imaginan el tema de seguridad. ¿A quién más le puede preguntar cómo están las circunstancias en el tema de seguridad del presidente? Pues no más que a él. Sí, claro. Y él va a ser la máxima autoridad en cuanto a decir cómo está la realidad en el tema de seguridad. Sí, claro, porque incluso la Guardia Nacional, no sé si te acuerdas que la habían también otorgado toda la partida de la Guardia Nacional. ¿Cuánto es el a la presupuesto de la Guardia Nacional? ¿Cuántos elementos Ajá. son? Y que ya lo tumbaron, ¿eh? Sí, que ya O lo sea, tumbaron. Lo tumbaron. Sí, pero a lo mejor, pues a lo mejor operativamente hablando, la disposición lo siguen realizando, ¿no? A lo mejor la partida económica está en un lado y ahí se ejerce, pero la partida operativa viene siendo la misma. Y es que fíjate cómo Perdón, está el Emanuel. Sí. No nomás es el tema ese, el tema de las aduanas. Sí. Se las dio a la milicia. Sí. ¿Cuánto es el tema aduanero? Le dio el tema de las aduanas, les dio el tema de comunicaciones, ahora con el tema de las líneas aéreas. No. Y que te salga tu secretario diciendo que adquirió un departamento por un crédito. Son las mismas palabras de García Luna cuando lo encaró Noroña en el Congreso de la Unión. Así es. Y fíjate que interesante, porque aparte, también dentro de las declaraciones de los viajes del secretario, que de pronto dice el secretario que los viajes a Europa casi lo obligaban a ir, o sea, que son viajes de Estado que tienen que hacer y que, pues, ni modo, lo obligan a ir a Europa, y llevarse la familia. Y hasta la suegra se llevaba, ¿no? O sea, y esa parte de descaro está un poco extraña, o sea, y justo me hila con una noticia que pasó hoy, donde Andrés Manuel, respalda a Ana Guevara, También. con la historia esta, ¿no? De que... Con la última declaración que hizo con las nadadoras, ¿no? Sí, para contextualizar. Hay un equipo de nado Uh-huh. que va a el Mundial de Natación, que son competidoras de nado sincronizado, que por cierto, gran parte de ellas pertenecen a la Sedena, trabajan ahí. Pues son miembros de la milicia. Son militares. Ajá. Empiezan a salir las notas de que quieren vender, que están vendiendo sus trajes de baño y que están vendiendo cosas para poder ir, porque la CONADE, que dirige Ana Guevara, no las ayuda absolutamente con nada. Sale Arturo Elías Ayub. Sí, les paga el vuelo de regreso. Les paga Carlos Slim, no sé si a través de Arturo Elías Ayub o de manera separada, les apoyan, más lo que consiguieron ellas, logran ir, ganan la medalla de oro. Y la festejan, pero... Era una competencia oficial por la Federación Internacional de Natación. Era el mundial. Okay. Ganan la medalla de oro y el gobierno federal se cuelga la medalla de oro, ¿no? O sea, que dice, bueno, pues felicitaciones y demás. Luego sale AMLO a decir que efectivamente sí que sí las apoyaron. Y luego... Después de esto... Cuando no había sido cierto. Te estoy hablando que pasaron semanas, ¿no? Ajá. O sea, 2 o 3 semanas. Sale esta semana en la mañanera Ana Gabriela Guevara. ¿En la mañanera? Sí. Y Andrés Manuel dice que... bueno, primero ella hace una declaración en donde dice que ellas son unas mentirosas, que tienen 40 millones de pesos que les ha otorgado la CONADE y que no han justificado. Pero la federación. Una cosa es Exacto. O sea, por ahí va, ¿no? De hecho... abrieron una carpeta de investigación contra el presidente de la Federación de Nado porque se clavó una lana. Porque la Federación Mexicana de Natación abarca las 3 disciplinas: clavado, natación obviamente y nado sincronizado. Es una sola federación que abarca esas 3 disciplinas. Así es. Que yo creo que tendría que estar separadas porque, bueno, son disciplinas muy... Como que dijeron, todo lo acuático lo metemos en una sola... Sí. Y luego sale Guevara que ya lo hemos platicado mucho aquí, que ha sido una decepción y lo recibimos Y me duele, fíjate, porque es una persona que yo la admiro deportivamente. Me pasa el tema como Cuauhtémoc Blanco, güey. Que te llega la nostalgia, dices tú, es que no existe en el deporte mexicano una mujer con el talento y en la disciplina que ella ganó. No la vamos a volver a tener, güey. ¿No?
No. Y la verdad es que... Y me duele su operación. Y sus declaraciones. De que dice, a mí no me importa que vendan sus calzones, Avon o Tupperware. Ellas son unas mentirosas, ¿no? Y la verdad es que yo siento que políticamente no deberías de confrontar así la situación, porque para empezar, pues esto es una crisis en la que estás. Y luego sale el presidente a decir que es una campaña por parte de ciertas organizaciones internacionales del deporte que quieren tumbar a Ana Guevara. Tú dime, ¿cuál es el...? O sea, entiendo que ahí hay patrocinios, hay dinero y todo, pero tampoco entiendo cómo... Es indefendible, Pero ¿no? aparte, ya lo hemos tocado aquí también en varias ocasiones con el tema cuando no inscribieron a los deportistas del tenis de mesa. El problema de Ana Gabriela, más por el tema que también está catalogado en diferentes líneas de corrupción, pero más bien es un tema de actitud. Es un tema de ego, es un tema de posicionamiento, un tema de declaraciones, es un tema inclusive hasta de personalidad. Claro. Y su carácter. ¿Te sabes una anécdota? Sí sabías que Ana Gabriela fue senadora, ¿no? Por sí, el claro, PT. Claro. Bueno, tú sabías que fue la única, creo que no sé si en la historia moderna, que no pudo tomar protesta porque se equivocó de sede. En vez de irse a la toma de protesta al Senado, se fue al Congreso de la Unión. Entonces no pudo tomar, después tuvieron que tomar la protesta después aparte. No me sabía eso. Porque dijo, oiga, aquí soy el que la Cámara de Diputados. No, o sea... Chécala, ahí está documentado, ¿eh? Lo vamos a buscar. Ajá. Pero la verdad es que, pues, es triste y lacerante porque aparte, o sea, ya estamos hablando de que ahora en el ocaso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo a los verdaderos protegidos de Andrés Manuel López Obrador. Pero a ver, sácame, a eso voy al contexto. Vuelvo al mismo punto. El presidente podrá conocer muchas ramas de la política pública, muchísimas. Una de las más complicadas es la seguridad y a lo mejor desconoce mucho el tema del deporte y eso que le encanta el béisbol, ¿no? Pero ¿no crees que está cooptado? Si ella te dice y te informa, presidente, sí les dimos, mira, aquí está el recurso donde le dimos a la federación. No se están lavando las manos cuando en la realidad pues totalmente me queda claro que es otra y el presidente se deja llevar simplemente por los comentarios y las declaraciones de estos mismos personajes. No, y es que, o sea, sí, incluso Ana Gabriela, ¿no? O sea, no trato de justificarla, pero también, pues ni modo que ella esté sobres del recurso. O sea, ella le preguntó, oigan, ¿por qué no estamos apoyando? Porque nos deben 40 millones de pesos que no han podido justificar. Y a lo mejor ella dice, bueno, pues no, y toma una decisión administrativa que no le corresponde. Y me quedo mucho con una reflexión que en algún momento dijiste, que qué triste que siendo una deportista tan destacada, luego... Sí. Creen que por haber logrado algún mérito en cualquier área o en cualquier rama pueda destacar en la administración pública, ¿no? No es lo mismo, complicadísimo. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Complicadísimo. Y la verdad, inclusive, fíjate que los grandes, cuando se desarrollan ciertas áreas tan específicas o técnicas, es cuando a lo mejor no tiene que ver que el titular sea específico o doctorado o en especialista en esas áreas. Sí. Es el mundo al revés. Así es. Tal parece. Oye, pero sin desconcentrarnos en el tema, pues se me hace que es un reto muy importante. Mira, estamos a casi un año exactamente. Casi un año. Yo creo que para el siguiente programa estaremos al año del ejercicio democrático más importante del país, la elección del 2024. Estamos a 6 meses. Más o menos de que ya los partidos tienen que tener designados, o las alianzas tener designados sus candidatos. Y este tipo de acciones que el presidente duró cuidando muchísimos años, ya más de 4 años de su administración, van a venir marcándole a la oposición una estrategia de confrontamiento porque estás hablando de sus obras más importantes durante todo su mandato. El Tren Maya es una de ellas. Así es. Y todo lo que está invirtiendo en el sureste. Y que 1, no lo transparentes. 2, ¿quiénes las ejecutan? 3, y quienes las ejecutan, el titular, directamente no manchado, etiquetado con el tema de corrupción y latente con acciones. Pues entonces... una cosita te lleva a otra, güey. No, son temas muy complicados que va a tener que saber trabajar y manejar. Y es justo lo que están tratando. Alguien defendió diputados, otros secretarios, se les cuestionó a otros del gabinete, otros temas, las acciones del secretario de la Defensa. No, nunca, para nada. Entonces, desde ahí partimos desde una acción mediática muy mala.
No, y aparte tú sabes que, por Ni ejemplo, diputados de oposición ni nada. el Congreso tiene la facultad para poder llamar a cualquier secretario del gabinete Pero presidencial. no ha ido, ¿no? No, no ha ido. Por sus textos dijo que él no, por seguridad no iba o Pero, algo, ¿no? pero ya lo llamaron. Ajá. O sea, ya lo llamaron porque... Pero dices que lo citó él en su oficina, ¿no? ¿Quién? El secretario que les dijo, si ustedes quieren que comparezca, vengan ustedes acá a los diputados, ¿no? Les hizo ese llamado, ¿no? No recuerdo esa... O sea, probablemente, porque incluso... Porque no ha acudido a comparecencias el secretario al Congreso. No, ni irá. O sea, y la verdad es que tan así se siente de respaldo que puede darse el lujo de no asistir, ¿no? O sea, teníamos incluso en las peores épocas de crisis del país a los secretarios de Seguridad Pública, incluso García Luna, fue llamado y fue, ¿no? O sea, No, él siempre iba. o sea, Siempre iba. en las peores crisis, Sí, sí. y es increíble que volvemos al mismo punto, dando toda una vuelta, en que la transparencia en este gobierno se justifique son ataques de la oposición. No, Y por eso no vamos a asistir, porque simplemente No. vamos a recibir ataques, ¿no? no. Oye, pues qué blanditas, qué piel tan blandita salieron. Pues sí. Oye, para que siendo gobierno no pueda resistir ataques, pues ¿cómo? No, y también volvemos a lo mismo que hemos platicado muchas veces aquí es. Andrés Manuel dice, no es cierto. Y la voluntad popular ¿No es cierto? de México es no ¿No es cierto. cierto? No es cierto. Ahora, ¿por qué Ana Gabriela Guevara no salió cuando las nadadoras pidieron el dinero, no? ¿Por qué el secretario no salió cuando le sacaron los viajes? Ujú. Porque el secretario salió una semana después a desmentir lo de... O sea, generan toda una cortina que pasa el escándalo y luego salen a justificar. Entonces, yo creo que se está equivocando el gobierno de la Cuarta Transformación en caso de que tuvieran razón al tardarse tanto en salir a responder. Porque probablemente en algunas ocasiones pueda ser un ataque Hijo, medido de que- la que- oposición. Sí, qué duro ese análisis, güey, con lo que comentas tan fuerte, porque manejaste un punto muy importante. Dijiste, ahí es donde el presidente se nota dónde dobla las manos por ciertas actitudes personales. No sé cuál es la correlación entre el presidente y el secretario, el presidente y Ana Gabriela y el presidente con el ejemplo de Garduño. Sí, claro. O sea, ¿cómo los puedes seguir teniendo? O sea, ¿cómo estás llevando un... Oye, presidente, por Dios, ¿cómo estás llevando un proceso judicial y lo sigues teniendo? Así es. ¿Con así qué es. carácter? Así Por es. Dios, o sea... Ay, No, es insensibilidad, sí. 100%. O sea, porque también... incoherencia, carnal, también. No, y a ver, y por ejemplo en el tema del deporte, sería bueno investigar, ahora que fue el Mundial de Béisbol, si la CONADE cuánto dinero entregó a la Federación Mexicana de Béisbol para que pudiera... Sí, para que se note la diferencia de las partidas, dices tú. Sí, ¿no? Y los intereses, ¿no? Porque también, pues en el Mundial de Béisbol, todos los que juegan prácticamente son... todos, la mayoría juegan en grandes ligas. Naturalizamos a un cubano para que fuera la estrella de México. Que por cierto sigue potencializándose en Estados Unidos, Ah, ¿no? es Sí, ahorita tremendo. tremendo. Pero cómo esas cosas las visibilizas. Y las cuestiones como el ping pong, el tenis de mesa, el nado, las desechas. Los desechas. Oye, pues un reto muy grande y ojalá que el presidente analice un poquito más esos actuares y profundice los actuares del secretario, porque pues es el que manda, es el titular de la secretaría, el tema de Ana Gabriela y sobre todo lo de Gardo y muchos otros más. Sí, y yo creo que va a estar muy interesante porque también ahora el INAI, retomando el tema del decreto, está buscando como los mecanismos, porque ya está respaldado, digamos, por el Poder Judicial, que ahora están luchando tanto por una reforma en el Poder Judicial, para poder intentar transparentar todo el recurso que yo creo que puede ser el gran escándalo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque si manejas ese nivel de secrecía, admites sin un número que se ha triplicado la inversión en muchos de los megaproyectos, por cuestiones de recursos naturales, por cuestiones de lo que quieras, pero el triplicar el valor de una obra que de por sí ya es un costo importantísimo para el gobierno de México, y si se logran filtrar o salir a la luz las cifras reales de cuánto se ha gastado
No, me queda claro. ¿Quiénes son los que están construyendo? Va a ser el gran escándalo Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y ojo, Y volvemos al mismo punto. Estás a 6 meses de acciones muy importantes. Exacto, ojo, porque marcar línea política. Se puede convertir en una tendencia electoral porque te destruye una narrativa que has construido durante 5 años o más sobre un gobierno transparente, de recursos. Y que se te pueda caer al último. Así es, que es lo más peligroso del tema, ¿no? Pues yo la verdad, mira, no le genero augurios, la verdad, con el tema del secretario. Se me hace muy, 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 muy complicado todas estas llamadas que hace, que se puntualizaran en cuanto al ejercicio del recurso, ¿no? Cómo lo ha venido desarrollando. Y los excesos que él mismo ha llevado a cabo en su vida personal, ¿no? Oye, me queda claro que a todos nos gustan los lujos y me queda claro que a todos nos gusta la superación en cuanto al crecer el patrimonio familiar, pero bueno, ¿a qué condiciones, no? Y más siendo un titular de que eres titular. Y más con todo el recurso que ha generado no hay institución pública a nivel nacional que tenga más recursos que la Sedena. Así es. Y con todos los extras, ¿eh? Así es. Es más, ni bienestar con todas las ayudas sociales que da el gobierno. Así es. No, la Sedena ahorita tiene un poder impresionante, más que nunca. Oye, y luego, mi Fer, hablando también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque oye, no ¿cómo se saca dulce, güey? Es que hablas mal de la 4T y luego tienes que hablar mal de la oposición. ¿Y a quién le echamos porras? Sí. Le echamos porras a Gabilondo Soler. No, es que fuera de las porras o fuera del prenderles incienso, es analizar realmente la coyuntura política nacional, sea de quien sea y como venga, ¿no? Así es. Sí. Fíjate que Armenta, el senador presidente de la coordinación de los diputados de Morena, divulgó unos mensajes de WhatsApp que le había enviado la presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ve un tono amenazador, de burla, incluso utiliza las palabras como Dios nos juzgará, manda emojis con la carita riéndose bastante y demás. De burla. Cuando yo los vi, la verdad, sinceramente, yo dije, esto está montadísimo. O sea, no puede ser posible, ¿no? Puede ser cierto. Ayer sale una carta por parte de la ministra donde reconoce que envió los WhatsApps, que probablemente no fue la vía que ella hubiera deseado, pero pues que se calentó por los ataques al Poder Judicial. Y te habla mucho de que, pues entonces, ¿de qué lado está la historia, no? Porque hoy también sale el secretario de Gobernación a decirle a Armenta que no actúe, que le recomienda no actuar, y AMLO también sale en la mañanera a decirlo, que no actúe jurídicamente contra amenazas, ¿no? De la ministra, porque sería caer en provocaciones, pero también te habla entonces de un contubernio, como ¿por qué no vas a salir a defender si te están amenazando? Porque ya de por sí ya hay un tiro cantado ahí entre la Suprema Corte, específicamente de la ministra, contra Morena. Y AMLO ahora detiene a sus senadores y dice, ey, calmado, no se alebresten, no vamos a ir contra la ministra. Pero ya cuando los detienes, ya detonaron la bomba, que es lo que querían. Así es. A ver, ¿quién inicia? ¿Quién inicia por primera vez el desgaste, ahora sí, el tú por tú político contra la Suprema Corte de Justicia? Por fuera del presidente le inicia Monreal. Así es. Y Monreal es el que dirige directamente al senador Armenta, presidente del Senado. Entonces, lamentablemente, la ministra cayó en el juego político. Y todos los demás operadores políticos alrededor del presidente y que vienen al presidente, pues ya están sacando, pero ya evidenciaron a la ministra. Y más reconociendo ella que ella manda estos mensajes. Sí, justo. Oye, en alguien tenía que caer la cordura. Sí. Estás hablando de la autoridad número 1 del Poder Judicial, güey. Sí. ¿Cuándo habías visto un escándalo del Poder Judicial? ¿Hace cuánto que no me tonabas un escándalo del Poder Nunca. Nunca. No, y tenías ahorita, son como las gotitas al cántaro, una rayita y rayita más al tigre, güey. Claro. Y es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me da me hace mucho sentido porque justo
ahora que Milenio ha estado haciendo de Café con Amigos, o no sé cómo se llama su programa, invitaron al presidente Saldívar antes de entregar la presidencia a Norma Piña y le preguntan, oye, ¿tú qué opinas de las redes sociales, no? Porque, y dice, no, es que, a ver, aquí tienen que entender algo que nosotros estamos encargados de proteger la Constitución. Lo que aprueban o no aprueban los diputados, senadores, así, nuestra intención es proteger la Constitución y el país. Nosotros nos alejamos de las redes sociales porque esto es como un partido de fútbol y hace la analogía de que si gana tu equipo, somos los mejores. O sea, si aprobamos lo que la gente quiere, somos los mejores. Sí. Pero si tumbamos algo, somos los peores del mundo y nos amenazan y la gente vive con mucho veneno, dice. Y justo aquí, pues, la ministra cayó en el juego, como justamente dices, y amenazar por WhatsApp. Oye, una ministra que debería operar finísimo, o sea, que ni siquiera, o sea, debería voltear para abajo a ver a todos. ¿Cuál es el tema? A ver, Emanuel, yo creo, hagamos un análisis un poquito detallado. Por primera vez en la historia, fíjate bien, nunca se había abierto o ciudadanizado o desarrollado el sistema operacional político de dos instituciones tan importantes del país. Por un lado el INE y por otro lado la Suprema Corte. El ciudadano a lo mejor no sabe ni qué es la Suprema Corte. El ciudadano de a pie, la mayoría de los mexicanos no saben que la Suprema Corte no determinan que si es otro poder o no, aunque por más que te lo llegan a enseñar en la escuela, porque te lo enseñan de pasadita. Pero son dos instituciones tan importantes, una imparte la justicia y otra le imparte la democracia del país. Pero por primera vez en una administración se detonaron y se abrieron a la ciudadanía. Por un lado que si la defendías al INE, no sabías ni qué defendías, y por otro lado que atacabas al INE. Es el mismo ejercicio que estás detonando ahora con la Suprema Corte de Justicia Nacional. A lo que voy es, ¿tú crees que no es sano o no sano que realmente estas instituciones tan importantes para el país y el desarrollo del país se abran al ciudadano? Que el ciudadano de a pie, mínimo dimensión, y sepa, cabrón, ¿por qué se están tirando y por qué le están tirando a una institución? No, claro, es sano y conveniente. Y es justo es allá donde va la reforma, ¿no? La reforma del Poder Judicial, donde incluso uno de sus puntos más importantes es que los ministros se elijan por votación popular. Por eso. Pero a ver, pregunta. ¿Quiénes manejan la población popular? No, claro, pues la 4T ahorita, entonces, 100%. Ahora, ahí es a donde voy. ¿Qué tan, digo, para poder llegar a ser ministro se tienen que pasar 800,000 exámenes y en algún momento lo dijiste bastante bien, es la mayor aspiración de cualquier abogado que esté litigando en cualquier momento. Sí. El poder proteger la Constitución. ¿Qué tan preparado está México para poder elegir popularmente un ministro que va a tomar las decisiones de la Constitución? O sea, reformas constitucionales. A ver, carnal, pues cuando abres y ciudadanizas un simple puesto de elección popular como un diputado federal, hay diputados que dices tú, puta madre, pues ¿cómo? Pero y se vota por la marca. Y se vota por la marca o se vota por fenómenos y circunstancias sociales. Sí. Pero a veces haces daño a la nación. Sí. Al momento de elegir los presidentes inclusive. Ahí tenías un presidente que decía que nomás robaba poquito, pero pues era permitido y aún así lo reelegían la gente, güey. Así es. Pero ahí no puedes estar jugando con el tema en la impartición de justicia y más en una corte. Así es. Y es sí, porque justo siento que es el momento exacto o el digamos, la utopía de los equilibrios de poderes en los cuales está basado nuestro país. Uh-huh. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, esta parte de abrir a que cualquiera, o sea, de que todo fuera consultas populares y que todos sean votos, pues nos vamos a convertir en una dictadura imperfecta desde la perspectiva de que quien mantenga las masas va a mantener el poder en todos los sentidos, ¿no? También, por ejemplo, se intentó abrir el proceso para que votaran para el INAI. ¿Y cuánta gente va a votar? O sea, deja tú ahora, más allá de los perfiles, ¿cuánta gente va a votar? Claro. El que acarree más. No. Después las minorías se vuelven mayorías. ¿Sabes cuál es un ejercicio, un ejemplo muy, muy claro? Lo habría, fíjate, un presidente que tenía una popularidad enorme en su país en un determinado momento, Rafael Correa, en Ecuador, y decía que a veces las democracias participativas eran complicadísimas porque es imposible darle gusto a todo el mundo, güey. Claro. Imposible.
Entonces, en el tema de que tú abras a la opinión pública que elijan o no elijan hasta cierta un tema como una obra, pero en este caso un ministro, pues la participación va a ser mínima. Es más, si en el puesto de elección popular la participación democrática no excede los 40% de la población. Ahora imagínate para elegir un ministro. Sí, no, Pues no, va a no, ser no, un no. 10-15%. ¿Y quién va a manejar ese 10-15%? El que converja en el poder político. Y tan sencillo el ejemplo como las consultas populares que intentó hacer el presidente para, digamos, tomar ciertas acciones desde el poder. Y no tuvieron la respuesta que esperaban, ¿no? ¿Qué más? A ver, Digo, tuvieron los resultados. sí, pero Por no. ejemplo, el aeropuerto y lo de los expresidentes y esas cosas. Pero no fueron válidas. Pero aparte no tuvo el No generaron punch, ley. No, pero el punch de la No. gente, o sea, yo pienso que Andrés Manuel en su intento de maximizar su popularidad dijo, si yo propongo algo, van a salir los 30 millones de mexicanos que votaron por mí No, a lanzarse. no, No, hombre. No, no, no. No se lanzó ni... No, no. O sea, Oye, en todo el país. a ver, cuando quisieron hacer la consulta de juzgar a los expresidentes de México, que Ajá. tenía su nombre como Carlos Salinas, tenía su nombre como Cedillo, tenía su nombre como Calderón, como Peña Nieto, los unías a todos en un mismo nomás para decir sí o no, y la gente no salió. Así es. No hay interés. El interés democrático, el interés participativo cada vez es menos y menos y menos. Y eso a veces beneficia totalmente nomás a un sistema. Así es. Y el hecho, es a lo que me refiero con una dictadura imperfecta. O sea, el hecho de poder manejar las cosas a solamente lo que la voluntad del pueblo dice es una locura de creer que se puede funcionar porque te conviertes solamente en un distractor a través de las consultas populares para poder solamente empujar a lo que tú quieres y a quien tú quieras que estén los cargos. Sí, pero públicos. a mí se me hace, bueno, ya se tendrá que ir preparando. Yo creo que todo fenómeno democrático pues tiene que ir avanzando poco a poco, pero ahorita yo creo que México no está para nada preparado con el tema de una intención de que por medio de votación popular elijan a sus ministros. Y ojo, Hay otros países donde sí los eligen. desconozco, la verdad, desconozco el sistema de otros países, pero pues es muy complejo. Y ojo, porque ahora con la guerra que se ha desatado entre la Suprema Corte, que va a empezar a echar abajo proyectos de la Cuarta Transformación, va a agudizarse la guerra de la reforma al Poder Judicial y puede Pero ser vuelvo al bastante mismo dañina para punto, el pero país. de todos modos, esos tiros cantados de entre dos poderes tan importantes como el ejecutivo y el judicial, pues no benefician al país. Así es, No, ya son tiros cantados. así es. Por los dos lados, ya. Y mira, la conclusión para cerrar el tema es, esta bronca le va a tocar al siguiente presidente de México. Sí, pero mira, sí, pero yo siento hasta cierto punto un alivio porque caras nuevas, reglas nuevas, operaciones nuevas, aligeran más las cosas. Puede haber un poquito más entendimientos independientemente de las mismas corrientes políticas, ¿eh? No, claro. No lo mismo Chana que Juana, Pero por eso dije broncas. No dije, que no soluciones. no va a ser, o sea, va a ser una bronca que el que siga va a tener que afrontar porque también las decisiones que tome el siguiente presidente, sea quien sea, en contra de lo que en algún momento Andrés Manuel López Obrador planteó, va a ser un traidor a la patria. Sí. O sea, sí. van a Bueno, manejarlo como un traidor a la patria. Y nomás, yo creo que vas a tocar el tema de la elección, ¿no? Con el tema, y el tema realmente, el reto más importante de la oposición no tiene que ser el tema del proyecto al Poder Ejecutivo, de la candidatura a la presidencia, sino el Congreso. Sí. Ahí donde debe ser el reto realmente para demostrar el equilibrio. Porque si en eso está trabajando la oposición, como no está trabajando en sus proyectos para elegir a un candidato, pues entonces, híjole, Sí, va a estar complicadísimo. Y es muy interesante lo que dices porque justamente ahí es donde va a estar la verdadera oposición del país. Claro. La presidenciable muy difícilmente la van a ganar, o sea, es muy, muy complicado, salvo que pase algo extraordinario, todo puede pasar. Ajá. Todas las elecciones son multifactoriales Claro. y pueden pasar miles de cosas. Pero si la oposición se concentra en posicionar diputados federales, senadores, va a ser un equilibrio bastante interesante desde ahí. Sí. Porque mira, los dos efectos más grandes de la democracia de México, la campaña del 18, con la elección del 18 y la elección del 2000, cuando refrendó y ganó Fox. Y ni aún así
tuvieron el PRI todavía siguió subsistiendo aunque hubiera perdido la elección presidencial, ¿no? Así es, así es. Entonces va a estar interesante. Pero bueno, pues hablando de próximos presidentes, la semana pasada cerraste el programa con un cuestionamiento. Sí. ¿Me lo podría repetir, por favor? ¿Sobre el análisis de la oposición o el...? No, sobre cuál era el eslogan de Claudia. Híjola, es que me llamó mucho la atención. Y mira, voy a dar un pequeñito contexto. Dale. Ahorita analizaste un tema sobre la ministra, ¿verdad? Sí, y lo dijiste. Salió el secretario de Gobernación a decirle al poder legislativo que tranquilo, que hay que serenizarse, tranquilizar las aguas, que va a haber tiempos de solución entre los acuerdos con el poder judicial, ¿no? Y luego sale el presidente refrendando lo que dice el secretario de Gobernación. No, nomás ese simple contexto de hablando del secretario de Gobernación. Obviamente tenemos escuchando más de un año el posicionamiento, sabiendo por la cercanía de Claudia Sheinbaum con el presidente, la cercanía con el proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación y el otro proyecto es Marcelo Ebrard. Y los eslogan uno es Marcelo sí, ¿no? Marcelo sí. Sí, sí, muy, muy práctico, sencillo, pero pues no transmite, el sí no transmite, nomás transmite el Marcelo. Y el otro es Claudia. O sea, ¿quién fue? Es Claudia, güey. O sea, te lo vende. Pero ahora el nuevo concepto de Adán Augusto, ahora es Adán, güey. Híjola, el crecimiento de Adán, político, participativo, con bendiciones, con palmadas del presidencialismo. No hay personaje que opere la política federal del país, número uno como Adán Augusto. Así es. Y en la vida, no hay, como dice que en la política no hay sorpresas, hay sorprendidos, güey. Y entonces ha sido un crecimiento impresionante y un apapacho impresionante del presidente al proyecto de Adán Augusto. Bueno, yo digo el proyecto. A Adán Augusto. Adán Augusto. Al fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación. La misma posición yo siento que también le ha dado esa visibilidad, pero los contextos de llamarle hermano, ¿no? A Adán Augusto, de la relación familiar que existe entre los papás de Adán Augusto con Andrés Manuel, cómo lo desarrolló desde toda su vida. Adán Augusto siempre fue el chavito Andrés Manuel. No, es una correlación por encima del bien y del mal sobre cualquier otro actor político del país. Así es. Y Claudia, por el contrario, pues está haciendo una campaña muy visible. Está tratando de salir de la Ciudad de México en los demás estados. Y obviamente el oficialismo la apoyó. Es muy difícil de vender. Pero ahora todo el oficialismo siento que se va volcando cada vez más con Adán Augusto. Se me figura así como ahí en la política hay unos dichos, no sé si coincidas, que dice, hay veces que es más fácil a los amigos decirles que no. Uh-huh. Pero Adán Augusto no es amigo, ya se convirtió en un estratega, un aliado. Y a los aliados hay veces que no les puedes decir que no. Ya cuando es un aliado, cuando volteas, a ver, ponte a analizar. Yo si el día de mañana, siendo a la usanza de la política nacional, a la usanza de la política mexicana, es 1000 veces más práctico y sencillo que el día de mañana Claudia le levante la mano a Adán Augusto, a que Adán Augusto le levante la mano a Claudia. Facilísimo, ¿eh? Sí, claro. A Claudia, cualquier impedimento, es más, cualquier señal que le haga el presidente, a decir sí, señor. Punto. Sí, no tiene otra alternativa. Ahora, y para defender la política nacional se necesita mucha estrategia y se necesita voluntad, conocimiento, no quiero decir fuerza, ¿no? Poder, pantalones. Y discúlpame, hay un mundo de diferencia entre Marcelo, Adán Augusto y Claudia. Sí. Siento yo veo y analizo eso, pero ese crecimiento que ha tenido Adán Augusto. ¿Sabes cuántas veces ha enfermado el presidente? 4 o 5 veces. 4 o 5 veces. Desde que inició con la ministra, ahora la ministra Olga Sánchez Cordero, mi ex ministra, una etiqueta fundamental en México, sí, nunca encabezó una mañanera. El primero que la encabeza es Adán Augusto. Sí. Y luego despuesito un respaldo a los gobernadores donde los manda a citar él cuando todavía el presidente estaba
enfermo a marcar una cierta línea de estrategia, de posicionamiento, planteamiento político o aguantar las aguas fuertísimo. No, y incluso los mensajes del presidente son a través de él. Todas las veces que viaja a Dan Augusto, a cualquier estado, lleva un mensaje para los gobernadores, alcaldes o por parte de Andrés Manuel. No, yo vi un crecimiento. No. ¿Y sabes qué? Todo el mundo, políticamente la oposición se fue contra Marcelo o contra Claudia y han dejado libre a Dan Augusto. No lo han cuestionado a decir de que dicen, no lo han cuestionado ni en el momento de decir, no, ¿sabes qué? Otro de Tabasco, no, qué complicado, no, no, al contrario. Sí. Se ha ganado respeto. Ahora, El respeto también es, cabe miedo en el cierto respeto. Ahora, esta perspectiva siempre va a ser como desde el punto de vista del análisis del círculo rojo y desde el punto de vista de lo que Andrés Manuel deja entrever en todo este tipo de decisiones. Pero en popularidad, yo creo que Claudia Sheinbaum Sí. es mucho mayor que Adán Augusto, porque Sí. Adán Augusto también es un perfil difícil de vender, ¿no? Es Sí. un tipo carismático Sí. que lo escuches y te motive a, qué fregón, o Sí. no sé, como cualquier otro. Y Marcelo Ebrard, que también creo Sí, sí. creo que es el más fácil de vender. Sin embargo, Claudia creo que aún así sigue ganando en popularidad por esta estrategia de, es que va a ser ella, ¿no? O sea, Sí, porque ya te la vendieron como que de agua la tienes que comprar porque es ella. Ajá, entonces creo que popularmente en una encuesta generalizada, creo que Claudia Sheinbaum puede ganar, pero creo que las intenciones de Andrés Manuel López Obrador al fortalecer a Dan Augusto no son necesariamente dejarlo Oye, carnal, es en que su popularidad. sí, ya estamos viendo en cuanto a los personajes, pero vete ante el sistema, ante todo el cuadro operación de la fortaleza de la cuarta T. Sea quien sea, ya está más que analizado, visto, sal quien sea de esos tres Rolls Royce, va a ganar la presidencia. Ah, claro, no, la presidencial es la interna de Morena. Sí, entonces, Y tiempo, Fernández Noroña se nos emperró esta semana porque ya no le dijo corcholata. y con justa razón, y le hace un llamado al compañero, le dice el compañero presidente, con toda la justa razón. Mira, no hay personaje político a nivel nacional en la historia que ha defendido más el proyecto de la izquierda mexicana en la época moderna y ha defendido más el proyecto de la cuarta transformación como Fernández Noroña. Y es que es un fenómeno tan raro. No, Fernando o Noroña, sea, porque y que no lo tomes en cuenta, discúlpame, si para mí es un grave error. Así es. En serio. Así es. Oye, y más con el boom, güey. ¿Quién chingados se desgastó en decirle sus verdades al poder del narcotráfico enfrente como a Genaro García Luna como fue Noroña? Así es. A este cabrón de Lozano, a Lozano en el tema del INE, a todos los secretarios, a Cordero con la administración, a todos los secretarios, horcasitas que tenían algo que ver con la administración, que desmadraron al país en la administración de Calderón, fueron evidenciados por él. Y con Peña. Con Peña también fue sobres de ellos y fue, es más, a la fecha, creo que Fernández Noroña tiene unos posicionamientos muy interesantes, aunque muchos lo tachen de loco y le digan changoleón y demás. Hay posicionamientos de Fernández Noroña que son impresionantes. Y fíjate lo curioso, en las redes sociales luego él dice, es que me dejan fuera de la jugada, pero vean mis transmisiones en Facebook y en Twitter y demás. Y el vato siempre tiene una audiencia de 10,000, 12,000 en sus transmisiones. No, claro, no. El rasero populacho es Noroña. Que yo creo que cualquiera de los otros actores deberían de estarlo apapachando porque va a marcar ciertas líneas de estrategia. Oye. Ahora, con la traición que hubo en Coahuila del PT, ¿crees que Fernández Noroña se quede en el PT o crees que regrese a Morena? No. Al contrario, Fernández Noroña le hizo un llamado al PT diciendo que no registrara a Mejía. A Mejía Verdeja. Ajá. Él hizo un llamado y él dijo, yo no estoy de acuerdo con que hayan... Lo que necesitamos es unidad. Si alguien ha hablado más de la unidad partidaria, aparte de ser del PT, con el movimiento ha sido Noroña. Ese fenómeno del profe Anaya de sacar un candidato en Coahuila porque sí rompiendo la alianza, ¿crees que perjudique para el 2024 o crees que vaya a haber alianza otra vez o no lo necesitan ya?
Yo creo que siempre tienes que ir de la mano del PT bajo sus ciertos acuerdos. El más beneficiado durante todo el proceso de la cuarta fue el PT. Claro. Oye, el 25% de Y las el Verde. candidaturas, bueno, todavía el Verde va a empezar con esto, pero en el PT, en la elección del 18 y del 21, el 25% de las candidaturas se les otorgaron Sí, a ellos. Sí. Por default. Nunca en la historia política habían tenido tantos diputados, tantos senadores. Ve las bancadas que tienen. Sí, pues por eso están alborotados. A lo mejor ya se la creyeron y pues dijeron, pues a lo mejor si lanzamos a Mejía Verdeja ganamos. Que es parte de la derrota cantada de Coahuila, ¿no? O sea, Sí, el sí, hecho de sí, haber no. hecho ese movimiento. Y también siento yo que fue una falta de entendimiento político nuevamente con el tema de Guadiana. Ahora, Mario Delgado sale esta semana a declarar que probablemente para el 24 vayan ahí sin alianzas políticas, Sí, pues. como amenazando. Y la verdad es que yo creo que ahorita no las necesitan. No, pero tampoco puedes caer en soberbia. Sí, eso sí. No, Estoy mira, de acuerdo. a ver, ¿cuál es así como el reto de la oposición tiene que ser el Congreso, también es el reto también de la cuarta transformación, el Congreso? Si por default ya sabes que esa ola ya la tienes más que, entre comillas, ganada con el proceso electoral de la presidencia, pero tu principal objetivo tienen que ser los diputados. Y los congresos estatales, ¿no? Que Y también, los congresos también estatales. bajan todas Claro. las iniciativas. Y ojo, hay muchos estados donde va a pesar muchísimo la alianza PRI-PAN, votar PRI-PAN. Sí, claro, definitivamente. O sea, por ejemplo, Muchísimos. Y estados... principalmente todos el norte, ¿eh? El PRI todavía en el norte tiene muchos estados donde simpatizan, donde tienen sus 10, 15 puntos, pero eso van a marcar la diferencia. ¿no? Y el PAN en la zona del Bajío, ¿no? Sí, Toda esta aparte, zona y échale la del PRI. Ajá, más Movimiento Ciudadano. Ciudadano que va a seguir en un crecimiento de tener algún porcentaje de diputados federales. Entonces, sí no puedes caer en una soberbia de decir que probablemente puedas ganar todo. Porque también al abrir otra rama, ¿no? Imagínate que el PT fuera en alianza junto con, o que fuera solo. Pues van a sacar a lo mejor, si salvan su registro, algunos diputados plurinominales, pero ya peleados, entonces probablemente hacia dónde se va a Yo inclinar siento su que el que votación. va a crecer nuevamente va a ser en esta elección Movimiento Ciudadano. Sí, que tuvo Porque una tienes dos caída. sopas, tienes A y B, y hay mucha gente que no le gusta el A y B en algún lugar, entonces dice, se va a optar por la tercera opción. No, y en estados como Jalisco, donde existen alcaldes de Movimiento Ciudadano que están bastante fuertes, van a levantar mucho sus candidaturas a gobernador, o sea... Oye, pero ve cómo son las estrategias políticas. Lo mencionabas aquí, hubo 2 que 3 participaciones donde mencionábamos el ejemplo de Nuevo León, donde Samuel García traía los focos rojos impresionantes del estado, y de lo de Tesla para acá, ¡pum! Ya. Sí, Ya. se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó la riña, se acabó todo, se acabó lo del agua, se acabó la lluvia, se acabó todo. Es más, Andrés Manuel acaba de ir Ya, a exacto, visitarlo a la visitar. semana pasada y anunciar una inversión impresionante para Nuevo León. A ver, ¿y quién estuvo antes de Andrés Manuel? Ana Augusto. Ana Augusto. Claro, es quien está operando todo, es el mensajero. Por eso, pero es harina para 2 costales. Claro. Oye, es muy chingón, práctico y optativo hacer política con un nombre y la vas a aprovechar totalmente, con bendición. Sí, estoy de acuerdo. O sea, Ya quisiera tener Marcelo Ebrard el 10% de operación política en el país que tiene Adán Augusto. sí, es que Marcelo Ebrard... Inclusive Claudia Sheinbaum. Como que como gobernadora, pues qué carácter, sí, acuerdos de que firmas. Sí, Te tienes que estar inventando pretextos. Y Marcelo Ebrard es como sobre la reacción, ¿no? O sea, de que pasa algo en el mundo y bueno, pues Marcelo Ebrard tiene que defender a México o tiene que mandar al ejército a Turquía ahora con los sismos. Entonces es como donde tienen la oportunidad de figurar, ¿no? Sí. Pero su agenda realmente nacional, pues es muy compleja, ¿no? Muy y complicada. No tiene un... Sí, por eso está limitado. lo del tema su libro. Sí, Es un pretexto para poder abrir a hacer agenda nacional. sí, ahora con los pasaportes estos que de no binarios, ¿no? De Sí, no binarias. Sí, pero, oye, pero fíjate. Son sus pretextos Sí, nacionales. nacionales. El pasaporte no binario. Pero a ver, vamos a hacer un ejercicio de análisis. Cuando visita la doctora Sheinbaum algún estado de la localidad, por default, la ola morena lo apoya. Sí, Cuando llega Marcelo Ebrard, es mínima la ola morena, es más una ola ciudadana. así es. Pero con el tema de Adán Augusto, abarca las dos. Sí. Sí, no, claro, pues es que representa... Pero yo no había visto un crecimiento político
tan fuerte y tan que de repente digas, cabrón, de la noche a la mañana lo volteas a ver y dices, cuidado, Sí. como en este fenómeno, ¿eh? No, y lo llegamos a platicar aquí muchas veces, ¿no? O sea, la verdad es que nos intentaron vender a Dan Augusto hace 6 meses y todo el mundo, No, ni de chiste. No, o sea, no. No. Y ahora ya todo el mundo habla. Ajá, ahora incluso, pues ahora sus meetings ha ido creciendo la popularidad, va más gente, etcétera. No, ¿sabes qué? No nomás hablas, ya lo llegas a creer. Sí, Y ojo, eso está más cabrón. sí, ¿no? Y fíjate, justo salieron en la semana las encuestas de Encroll, que ya le vamos a cambiar a Massive Caller porque se están dejando caer con muy feo. Y Claudia Sheinbaum aún maneja el 45% de popularidad sobre Marcelo Ebrard, que trae el 29%. Y luego Gerardo Fernández Noroña con 12%, Adán Augusto con 8% y Ricardo Monreal con 6%. Esto es una encuesta en popularidad con la gente. O sea, Claudia Sheinbaum sigue muy arriba, Marcelo Ebrard muy despegado. Pero está bien que Gerardo Fernández Noroña ahí esté. O sea, Sí. está haciendo su lucha y va a ser interesante su perfil, ¿no? El crecimiento de Ana Augusto, pues aquí está muy marcado, ¿no? O sea, los picos que ha ido subiendo para lograr ese 6% de la población, que ojo, que la población lo prefiera no significa que la encuesta de Morena vaya a ir dirigida a ese grupo de población. No. ¿Qué tal que te salga Mario Delgado con que la encuesta va a ser en Tabasco? Oye, te digo algo en tema de las encuestas, que estás muy familiarizado con ese tema. ¿Sabes cuáles son las declaraciones de Marcelo en cuanto a la encuesta? ¿Cuáles? Piso parejo. Sí. Que ahí para mí esa declaración... ¿Cómo? A ver, yo quisiera hacer un cuestionamiento aquí. ¿Cómo garantizas el piso parejo? Pues no hay garantía. O sea, no hay forma. No hay entonces, forma. entonces El decir piso parejo ya vas de más de pierde que de gane. Pero es un discurso bastante vacío, ¿no? O sea, ya metámonos a la comunicación política y decir, vamos a pedir piso parejo. Y si le agarramos a Marcelo y le preguntamos, ¿cuál es el piso parejo? Ay, güey, pues a lo mejor que cada uno escoja... Que Mario Delgado no esté tan inclinado, yo creo. Pues a lo mejor, pero que cada uno escoja sus encuestadoras. Porque para mí el piso parejo representa un mensaje no para Mario Delgado, sino para Andrés Manuel. De decirle, oye, no enfoques tanto a Claudia y a Dan, sino pues también aquí estamos los demás, ¿no? En una estrategia con Monreal. Pero, según una entrevista con Mario Delgado, la forma en la que se va a llevar a cabo la encuesta implica que se fundamenten las bases, escoger de todo el universo de encuestadoras que existen, tres que todos estén de acuerdo que sean las encuestadoras. Entonces también el método de Morena, que probablemente haya sido funcional en algún momento ahorita para tomar decisiones importantes del país, que digo, están cuchareadas. Porque el ¿Pero presidente quién lo va a crea las decir. encuestas de Morena? No, por eso te digo. El tema de no... Pregúntale a Monreal si creyó en las encuestas de Morena cuando eligieron a la doctora para la jefa de gobierno. No, por eso allá voy. O sea, es porque Morena sigue ocultando sus métodos de elegir candidatos cuando sabemos perfectamente que quien elige quiénes son los candidatos es el Comité Directivo Nacional. A través El presidente, el Ajá. secretario de Sí, Gobernación. sí. Y Oye, posiciones que puedan llegar a pedir sí, ciertas personas de sí. influencia en el gobierno. Yo creo que ahí va a estar el reto muy grande en cuanto a la democratización interna de selección Porque de aparte Morena. no hay forma de que no exista una ruptura cuando es a través de un método como el de Morena a través de encuesta. Mira, vamos a ver. Ayúdame a hacer desenvolver este engrudo. Hay división entre Claudia y el doctor y Marcelo. Sí, Sí, ok. sí, Los claro, ves sí. como antagónicos, ¿verdad? Sí, 100%. Ok, los ves como antagónicos. Hay alianzas o acercamientos entre Marcelo y Adán Augusto. Muy pocas. pocos, pero hay. Pero sí existe Y entre diálogo. Claudia y Adán Augusto. También las hay. Ajá. No, claro. Ahí es donde yo digo, híjola, pues por algo están metiendo y están empujando porque a la hora los dos pueden fácilmente ir a levantar la mano. Así es. Y en cambio no lo van a creer o a Marcelo o Claudia. Así o Claudia es. o Marcelo. Así es. Y esta teoría, ¿no? Que sigue sobre... Ahora que Monreal declaró que él no se va a salir de Morena, aunque no quede como candidato. Pero juega todas las cartas, ¿no? O sea, gran parte de la operación de perder en la Ciudad de México se la atribuyen a Monreal. Sí. Entonces, ¿qué irá a pasar con Monreal? Ahora, ¿Qué irá a pasar? otro Monreal. Monreal también tiene una buena correlación con Adán Augusto. Al rato también va y le levanta la mano. Claro. Es más, hasta Fernández Noroña. Claro.
Claro. Pero dile a Monreal, levántale la mano a Claudia, va a ser más complicado. Es ahí donde veo yo muchas veces el que congenia bien que está un poquito más correlacionado con todos. Es el que. No, Ok, no soy yo, pero que sea él, ok. y Él no, pero yo sí, es o sea. así es. Pero yo veo invariablemente una ruptura, O sea, no creo que acepten los resultados porque a todos les han preguntado, ¿usted va a aceptar los resultados de la encuesta de Morena cuando si usted no es, los va a aceptar? Bueno, no, pues es que ahorita no hay piso parejo, pero... Y todos salen con una excusa de diferentes cosas, pero sería muy interesante que a lo mejor alguno de ellos pudiera dejar Morena para ir a la oposición o ir con otro partido. Y sí se puede ver, O ¿Sabes sea, a mí qué es lo que más me extraña? Conociendo y con tanta trayectoria política y que saben tanto de la política y mencionan tanto de la política, ¿por qué no renuncian y están en el puro tiempo para renunciar y tener libertad total de hallar con una cartera política en posicionar su proyecto? ¿Por qué no quieren dejar la secretaría? ¿Por qué no quieren dejar la gobernatura? ¿Por qué no quieren dejar la senaduría? No, mames. no, pues Marcelo Ebrard dijo que él en junio tentativamente dejaría la secretaría. O si la deja eso, le va a dar muy parte aguas así de ventaja. Imagínate un mes dedicado nomás a hacer eso, pues Claro. no. No, pero por ejemplo, Y Claudia oye, Sheinbaum, carnal, ¿no? y perdón, y más si se trata de tu fenómeno de selección, no es una selección interna, no es por consejeros, no, es por encuesta, Así es. popularidad. Claro, Entonces date a conocer más fuera de. claro. Si la secretaría te tiene ahorcado para poderte a ti dar tu propia difusión, pues suéltala. Así es. Sí, no, claro. Y por ejemplo, Claudia Sheinbaum todavía se vio más descarada porque ella dice que ella dejaría el cargo hasta después de la segunda encuesta de Morena y después de sacar su quinto informe. O sea, estamos hablando de que finales del año. No, pues no. No, o sea, No. también te habla de que... Así que fácil hacer política. No, y también que injusto, ¿no? Sí, por eso Qué te digo. injusto, o sea, es el tema de los temas. Y ahora, por el lado de la oposición, pues Lili Telles, Ricardo Anaya, Santiago Krill, Mauricio Curi. ¿A poco por primera vez ya ponen arriba a Lili Telles sobre Sí, Ricardo Naya? sí, ya la ponen por arriba. La verdad es que también se ha apaciguado un poco, pero su forma, pues ya permeó. De todos esos actores de la oposición, los que están más abajo son los que yo creo que puedan tener más desarrollo de Sí. venta, tanto Curi como Vila. Sí, yo también creo que son los que a lo mejor se han comportado más a la altura para poder y que pudieran Más tener un finos. perfil presidenciable, porque por ejemplo Santiago Krill, pues ahí trae un tiro cantado con el presidente, pero luego también se ve más morenista que nada, ¿no? No, Luego parece no. que nomás le quiere generar agenda al No, presidente. y con un discurso que dices tú, mientras más, ya se dieron, a ver, la elección no estoy contra Andrés Manuel. Ujú. ¿Por qué te sigues aferrando a una estrategia? Durante 4 años, todos los que le han tirado al presidente, nadie ha crecido. Ahora, yo creo que viendo este cuadro de Lili Telles, Ricardo Anaya, Santiago Krill, Mauricio Curi, Mauricio Vila, va a tener que salir alguien de la oposición que venga desde el lado civil, no político, para poder competir. Pues sí, también ya viste a Gustavo de Hoyos, que tampoco ya de plano. No, pero me refiero no sé, a un Claudio X González. O sea, va a tener que salir alguien diferente a estos perfiles para poder intentar competir, porque realmente este cuadro que está aquí presentado no levanta nada, ¿eh? No. Nada. Y Pues el único que ha subido ahí, dale para arriba, perdón. El único que ha subido, Lili Telles es la que más ha bajado, Ricardo Naya también. sí, pues más bien aquí Lili Telles ha subido. Ricardo Anaya va hacia abajo, Santiago Krill ha crecido porque ahora ha tenido un poquito más de micrófono. Y los otros Este, han permanecido igual, ¿no? Acá por el PRI está Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Alejandro Murat. José Ángel Gurría, no ¿Tú mames. crees? O sea, Hijo su madre. imagínate que están las mediciones. Mm. Pero pues todos hacia abajo, ¿no? O sea, realmente no existe un perfil que haya crecido. Y por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, yo creo que Samuel García no va a dejar la gobernatura. Yo creo que el que la va a pelear aquí, sin duda, va a ser Enrique Alfaro. Porque no tiene otra alternativa, ¿eh? O sea, si no sale, va al bote. Eso es conforme a partido. Así es. Pues fíjate, juntas 18-10, 28 puntos. Válgame, ¿no? No, Morena está muy alto. Siento yo, perdón por lo que voy a decir, pero con estos números, con estos 3 partidos que ocupan
que pierdan su registro nacional, creo que podría ser hasta un beneficio para México. Claro, güey. En Claro. serio. Claro. El PRD, el IPT. Sí. Y sí, no sí. van a agarrar su... No, y que también es justo, o sea, también es parte de las reglas del juego en México desechar partidos que ya no funcionan, porque al final de cuentas esos partidos le cuestan a los impuestos de los mexicanos. Sí, claro. Pero- Oye, pues si el PRD en cuántos estados tiene ya representación. Ya muy poca. Muy poca. Muy poca. Muy poca. Y ve, la popularidad de Morena ha ido creciendo Ujú. y por el contrario la oposición a la baja. Y eso es lo que es Pero todos los partidos de oposición. todos, así es, todos los partidos de oposición. Movimiento Ciudadano ahí se ha mantenido un poquito al margen. Y fíjate, esta pregunta es muy interesante. ¿Por cuál partido político nunca votaría para elegir a un presidente de la República? Y el PRI tiene una preferencia del 51%. Y aferrado el PAN a hacer alianza con el PRI. Así es, así es. ¿Cuánto capital político existe? Pero bueno, pues Alito, AMLito, Se han no- cargado de... no dudo que en algún momento pueda hacer una alianza con Morena también el PRI. No, Para pero poder Morena ni quisiera tener esa alianza. Híjole, es que también pasan cosas tan en el mundo Mm. al revés que quién sabe qué pudiera pasar, ¿no? Y aquí están los careos finalmente, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, pues 40 puntos arriba de todos, o sea... Fíjate que el mejor le iría con el tema de la oposición Luis Donaldo Colosio, un presidente municipal de Monterrey. Así es. Así es, mi Fer. Pues bueno, conclusión, idea de este episodio. No, pues seguir, yo creo que muy latente ese desarrollo mediático, político, legal, jurisdiccional del gobierno ejecutivo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo creo que de aquí para el Real, el próximo programa tendremos ya el inicio del mejor auge político en el próximo proceso electoral. Analizar cada uno de principalmente las corcholatas que de ahí va a marcar. Y yo diría, para cerrar, el reto no está en el cambio del Ejecutivo, sino en el Congreso de la Unión. Así Ahí es. va a estar realmente Así el es. reto. La neta es un gran punto. La verdad es que la oposición tendría que enfocarse ahí y va a estar muy interesante. Y en las gobernaturas. Sí, Porque sacarte también tus mejores cuadros. Las gobernaturas van a ser fundamentales. ¿Cuántas gobernaturas son? 15. Sí, se juegan 15 Fíjate. gobernaturas. Entonces va a 15 estar gobernaturas y 15 congresos, no, y casi No. la mayoría de los congresos locales la del país. mayoría. Y todos los alcaldes del país creo que también. Y todos los La alcaldes. mayoría. Fíjate, Entonces va a y- estar bien interesante. Pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, como Brújula Política. Ahí nos encuentran y después seguiremos analizando esto porque recuerden que el que se mueve... No, sale en el podcast. Muchas Vámonos. gracias.